Habitantes de la orilla del miedo, bienvenidos sean todos y cada uno de ustedes. Soy Grillo Villegas y los invito a que me acompañen en el relato de hoy. Si tienen la amabilidad y unos minutos más, me encantaría que me dejaran un comentario. Disfruto mucho leyéndolos. La creencia de que, después de la muerte, se puede permanecer en espíritu en este mundo, es una idea que ha fascinado a muchas culturas y religiones a lo largo de la historia. Para algunos, la muerte no es el final, sino una transición a otra forma de existencia. Esta perspectiva sugiere que los espíritus de aquellos que han partido pueden seguir presentes entre nosotros, observando y, en ocasiones, interactuando con el mundo físico. En muchas tradiciones, se cree que estos espíritus pueden ofrecer guía, protección o incluso advertencias a sus seres queridos. En el ámbito del espiritismo, se sostiene que los espíritus pueden comunicarse a través de médiums, compartiendo mensajes y enseñanzas. Sin embargo, también se cree que los espíritus o energías que permanecen entre nosotros pueden ser vengativos, negativos, de poco provecho. ¿Y cuál podría ser la diferencia? Se habla de muchas cosas. Los principales motivos podrían ser que al perder la vida se haya estado bajo mucho estrés o nerviosismo, o quizás la más común, que el espíritu es igual que la persona fue en vida. Al no darse cuenta que ha trascendido, se sigue comportando del mismo modo que lo hacía estando en este mundo. Así, quien fue bueno, será bueno, y quien fue malo, se comportará del mismo modo. Acompáñeme por favor a disfrutar de esta historia. Si aún no tiene su bebida favorita, deténgase un momento y consígala. Lo esperaré aquí. Tómese su tiempo por favor. Relájese y disfrute. Si está conduciendo, permítame acompañarlo como su copiloto hasta su destino. Y si puede, ¿por qué no? Recuéstese, cierre los ojos y comencemos este viaje juntos. La orilla del miedo, donde tus historias hayan vida. Para empezar a relatar esto, debo hablarles primero sobre la casa de la señora Georgina, que es la abuelita de nuestro invitado de honor, el señor Juan. Esta casa está ubicada en el estado de Colima. Es una ubicación excelente, muy tranquila, muy relajada, donde viven personas muy amables. Esta casa tiene un terreno muy amplio, porque la familia de Juan es grande, siempre lo ha sido, son numerosos, se reúnen y siempre hay una gran algarabía, risas por aquí, otros cantando por el otro lado, los niños corriendo de un lado a otro, risas muy fuertes. Es una familia bulliciosa, de esas que se ríen a carcajadas, son todos muy felices. Es precisamente donde todos se hacen junta. Todos sus hijos se dan un tiempo entre semana, un día, 2 quizás, más dependiendo obviamente de los tiempos de cada quien. Siempre se hacen un espacio para pasar a comer o tomar un café, llevarle a su madre algún mandado, cualquier pretexto para ir a ver a la señora Gina. Los fines de semana es diferente, porque los fines de semana es una costumbre muy firme en esa familia. Casi todos los hijos e hijas de la señora se encuentran en aquella casa que tiene un enorme patio. Allí caben todos. Tiene un extenso terreno de piedra donde hay árboles frutales colocados estratégicamente para que den una sombra en casi todo momento del día. Además hay una parte de cemento donde ponen las mesas para jugar lotería, baraja, dominó o simplemente sentarse entre todos a platicar mientras los demás hacen sus cosas. La casa estaba diseñada también para albergar a una gran cantidad de personas, la mayoría niños, que en su tiempo fueron estos que ahora vienen a visitar a la señora Gina. Es una casa grande, de 2 pisos, 3 habitaciones arriba, 2 abajo, un comedor grande también, una cocina chiquita pero muy cómoda. Las visitas a esta casa eran siempre una algarabía gracias a la señora Gina, aunque no era la única que vivía allí. El esposo de la señora Gina murió primero que ella. La dejó viviendo en esa casa tan grande, con el único hijo que nunca se fue. Lo llamaremos el tío Edgar. Edgar es el más chico de todos sus hermanos. Edgar tuvo siempre problemas con su padre. Permítame ponerlo en contexto. Resulta que Edgar era el joven más rebelde de todos los hermanos, de toda la camada esta.
A él nunca hubo cómo obligarlo a ir a la escuela o a trabajar en algo formal. Edgar, durante su infancia, se encontró con algunos amigos que podríamos considerar que no eran muy buenas influencias, de esos que te dicen que para qué vas a la escuela, que mejor vente con nosotros, que no obedeciera a sus padres. Los padres solo querían ponerlo a trabajar donde ellos querían para quitarle el dinero, que mejor trabajara con ellos. En un día o dos iba a sacar buena marmaja, como se dice por acá. Edgar cayó redondito en la trampa. Es verdad que le iba bien económicamente, pero también es verdad que no eran buenos amigos, ni tampoco los consejos eran los mejores. Eran negocios muy cuestionables. Aunque nunca se supo con certeza a qué se dedicaba, sabían que no podía hacer algo bueno, o por lo menos nada honrado o legal. Todo esto molestaba mucho al padre de Edgar. Le hizo ir acumulando poco a poco resentimiento hacia él. Pero esto empezó desde que Edgar era muy chico, porque, ¿sabe qué? Edgar era una persona con una energía muy rara, una energía muy pesada desde muy chico. Edgar disfrutaba de lastimar a cualquier ser vivo, por ejemplo a los animalitos. Los niños lo hacen, pero cuando se les explica que no deben hacerlo porque están dañando a un ser vivo, la mayoría entienden y lo deja de hacer. Edgar no. Edgar lo entendió, sí, pero no lo dejó de hacer. Él continuó lastimando a los animalitos, pero perfeccionó su técnica. Lo hacía a escondidas, atrapaba a gatos, perros, pajaritos y los guardaba en algún lugar hasta que podía hacerles daño, y mientras más daño, mejor. Era un detalle muy perverso y oscuro de la personalidad de Edgar. Por ejemplo, hay otro detalle también. Edgar disfrutaba cuando las personas se peleaban. Cuando él era joven, tenía la costumbre de esconder cosas valiosas, y luego decía que otra persona lo tenía, y hacía que las personas se enfrentaran sin ningún motivo, sin ninguna razón. Luego devolvía las cosas. Era solamente el hecho y el disfrute de que dos personas se enfrentaran. Y Edgar vivió toda su vida en aquella casa tan agradable, aquella casa que era donde vivía junto a su madre Georgina. Todos iban a la casa, pero iban solamente por la abuelita Gina. Después de eso no había nada más. A pesar de ser una casa que se sentía así agradable, que te daba la bienvenida, parecía como si la energía de Edgar siempre estaba presente en todos lados. Incomodaba a los presentes, era algo que contrastaba mucho. La alegría de visitar a la abuela era mucha, la energía que se generaba entre todos era muy positiva, muy alegre, pero siempre estaba ese pequeño detallito, como algo que está acomodado en una mesa, que saben que no tiene que ir ahí, que no juega, que no combina con todo lo demás. Siempre estaba allí. Era la presencia de Edgar. Él no parecía respetar a nadie, se colaba entre la gente y miraba a todos con recelo, con enojo. Aunque sus hermanos lo trataban lo menos posible, nunca fue bien recibido entre la familia. Le hablaban lo menos posible, solo lo políticamente necesario. Con el tiempo, Edgar evidentemente terminó cayendo en los vicios. Empezó como casi todos caen, con un cigarrito, luego una cervecita, hasta que eso dejó de satisfacerle. Luego consumió algún otro tipo de cigarrillo, luego consumió alguna especie de polvo, luego pasó a fumar no sé qué piedras. Edgar tenía costumbres extrañas. Nadie se metía con él, él tampoco se, entre comillas, metía con nadie, pero al mismo tiempo incomodaba a todos los miembros de su familia. Por ejemplo, cuando estaba la familia reunida en el patio de la casa de Gina, Edgar se iba al fondo de aquel patio tan bonito. Se ponía abajo de un gran árbol de mango, se sentaba en una mecedora y empezaba a mecerse. Allí nomás, sin decir nada, adelante y atrás, viéndolos a todos desde la distancia, fumando una marca de cigarro que era muy característica porque olía muy feo. Nuestro invitado de honor tiene ese aroma guardado en su mente. En ese mismo rincón había colgado una maceta muy grande con un helecho de hoja china, creo que le dicen, no estoy seguro. Cuando no estaba meciéndose en esa mecedora, estaba de pie, recargado en el árbol y moviendo con su mano aquella maceta que colgaba de la rama del árbol. Eran costumbres extrañas, pero bueno, él era una persona extraña. ¿Saben qué otra cosa tenía como costumbre? Pellizcaba a los niños. Cuando algún niño se le acercaba a saludarlo o simplemente pasaba por ahí, él les agarraba una oreja y les pellizcaba. Pero no crea que era un pellizco débil, así de cariño, bajito. No, era un pellizco fuerte, con afán de dañar. El niño siempre salía corriendo, llorando y lo acusaban. Los padres solo le decían a su hijo que no se acercara más a Edgar. Imagínense, era más fácil razonar con el niño que con el tío.
pero él buscaba ponerse en lugares donde algún pequeño o pequeña tenían que pasar, y cuando pasaban les pellizcaba la oreja, les tiraba el agarrón, los jalaba y les hacía esa maldad. Siempre después de hacerles alguna maldad a los muchachos, se reía de manera muy escandalosa, como burlándose, como si buscara llamar la atención de todos y presumir lo que había hecho, como buscando a alguien más que igual que él disfrutara de aquello. Aunque a veces también, hay que decirlo, se reía solo. Allá donde estaba sentado en la mecedora o moviendo la maceta del helecho, así sin motivo, soltaba una carcajada al aire. Juan recuerda mucho eso, porque a veces los niños lo tomaban a juego y pasaban corriendo rápidamente a un lado de él para ver a quién agarraba y quién lograba escabullirse. Ellos nunca lo vieron como una amenaza real. Sí les dolía, pero bueno, son niños, a los niños no les importa el dolor, se les quita rápido. Juan cuenta que él y sus primos notaban que algo no estaba bien con Edgar, pero estaban en casa de su abuela, rodeados de la familia. No era una amenaza real, por lo menos no mientras eran jóvenes. Juan y su madre, con el tiempo, salen de esa casa, rentan una casa vivienda en la misma ciudad en que el resto de su familia vivía. Algunos tenían su propio espacio, otros como ellos aún estaban en búsqueda de una casa propia. El caso es que la señora Gina y el tío Edgar tuvieron un accidente horrible, un accidente en el que ambos fueron privados de seguir con el resto de nosotros en este mundo. Las muertes por accidente son de lo peor, porque son sorpresivas. Ninguna pérdida es agradable, es cierto, estamos de acuerdo en eso. Pero cuando son casos de partida por enfermedades crónicas, hay un tiempo de preparación, de despedida. Es diferente a cuando alguien tiene un accidente. En un minuto sabes de él y al otro ya no está con nosotros. El caso es que fue un lamentable suceso. Muy a su pesar, pero la familia comentaba cosas positivas sobre la señora Gina. Nadie dijo nada negativo sobre Edgar, pero al mismo tiempo tampoco se mencionó. La cosa es que a la gran casa de la señora Gina se mudaron temporalmente dos familias, la de Juan y la de su primo Héctor. No era mucha gente, ambas madres estaban divorciadas y solo tenían un hijo. Así que estamos hablando de 4 personas, 2 mujeres que eran hermanas y 2 jóvenes que eran primos, hijos de estas 2 señoras. Por supuesto que se pusieron de acuerdo entre toda la familia, pidieron permiso para mudarse, porque la intención era vender aquel caserón y repartir el dinero. Era lo más sano para no empezar con pleitos por las herencias y esas cosas. Así que por un tiempo aquellas 2 mujeres pidieron permiso para mudarse a la casa. A cambio, iban a limpiar, sacar lo que hubiera que sacar, organizar lo que se tenía que organizar, y al mismo tiempo a ellas les ayudaría evitando 1 o 2 pagos de renta. Cualquier madre soltera que tenga que pagar renta sabe que evitar 1 o 2 pagos es una bendición. Estas 2 hermanas se juntaron en casa que antes fuera la de la señora Gina. No tuvieron ningún problema, se caían bien, platicaban de lo mejor, los primos eran contemporáneos. En esos tiempos ellos estaban ya en la preparatoria, tenían gustos afines, podían convivir sin ningún problema. De hecho, así fue. Debo decirles que los planes cambiaron porque no fueron solo 2 meses. Los preparativos y el proceso de venta, encontrar clientes, duró un poquito más. Fueron alrededor de 5 meses. Yo creo que todavía fue rápido, pero qué bueno que lo lograron. Pero tal cual fue acordado, así fue. Se vendió la casa, se repartió el dinero y cada quien por su lado. Era una casa muy bien ubicada, con buen tamaño. Así que la familia de Juan y la de Héctor pudieron hacerse de una casita para cada uno con lo que le tocó de la herencia. Pero esos 5 meses fueron 5 meses muy interesantes. Supongo que usted, que es un habitante de la orilla del miedo, sabe por dónde va este asunto, ya leyó el título del video, ya escuchó la introducción, ha puesto atención a los pequeños detalles que se han ido quedando entre parte de la historia, a los pequeños detalles que le he ido contando. Si usted es la primera vez que nos escucha, estoy seguro que también algo intuye, algo sabe de lo que viene. En este periodo de 5 meses, cuando los fenómenos paranormales empiezan a ocurrir, en este lapso de tiempo donde los 4 vivieron en esa casa, uno de los primeros eventos les pasó a los muchachos. Les repito, ellos ya eran grandes, conscientes de muchas cosas, con razonamiento que ya no era el de un niño. Ellos estaban sentados en el patio platicando normalmente, tenían temas en común, estarían hablando de algún grupo de música o quizás de alguna chica, no lo sé. No nos lo dijeron exactamente, pero sí nos contaron que de repente, estando allí sentados tranquilamente, sopló un pequeño airecito. Un airecito reconfortante, especialmente porque estaba haciendo un calor ya peculiar, y sintieron, además de la brisa en la cara,
el olor a ese cigarro barato que su tío solía fumar. No hubo necesidad de decir nada. Se voltearon a ver e inmediatamente, casi al unísono, dijeron: el tío Edgar. El recuerdo fue inmediato, inconfundible, para los dos. Al momento de recibir el olor, se acordaron de todo eso. Fue solo un momento, fue rápido, pero los recuerdos se agolparon a ambos jóvenes y la sensación fue muy extraña. Después le pasó a las tías. Ellas, igual, estaban platicando en la casa, específicamente en el comedor. Estaban sirviendo los platos porque ya casi era hora de cenar cuando escucharon aquella risa burlona, estridente y ruidosa de su hermano Edgar. La escucharon en el piso de arriba, clarita. Igual que los muchachos se voltearon a ver y no hubo duda. Salieron a ver quién andaba allí, pero no encontraron nada. Pero ambas mujeres identificaron la risa de su hermano. Los fenómenos empezaron a aparecer lentamente. Despacio, se fueron apoderando de la casa. Una tarde, la madre de Héctor, en medio de una plática, se sobresaltó muchísimo y le dio unos golpes en el hombro a su hijo como apurada. «Mira, mijo», le dijo con la voz entrecortada. La maceta del helecho se estaba meciendo, del mismo modo que Edgar solía hacerlo cuando se recargaba en el tronco de aquel árbol del mango. Héctor entendió perfectamente lo que le estaba diciendo, porque los fenómenos, así como comenzaron de manera muy sutil, no desaparecieron. Poco a poco se hicieron más presentes, más repetidos. Los fenómenos que llegaban lo hacían para quedarse. En la noche, por ejemplo, durante las noches, los 4 familiares manifestaban que los despertaban, que se despertaban sintiendo un pellizco horrible en la oreja. Después de despiertos, algunas veces escuchaban la risa del tío Edgar. Otras veces detectaban ese horrible olor a cigarro barato que su tío y su hermano fumaba. Aunque no fueron muchas las ocasiones, ni hubo 2 testigos simultáneos, estas 4 personas afirman también haber visto a Edgar en el patio, recargado en el árbol de mango, meciendo la maceta del helecho. Y esa maceta era una maceta pesada. Si el viento lo hubiera movido, tendría que haber sido un viento fuertísimo, pero ellos afirman que lo llegaron a ver. Porque después de pocos días, la presencia del tío se sentía en cada rincón de la casa. Empezó con los fenómenos y, al igual que los fenómenos, no se fue. Aún el día de la venta de la casa, las familias dieron gracias y se retiraron lo más rápido que pudieron. Nunca más volvieron a sentir la presencia de Edgar, ni volvieron a la casa para ver si seguía allí o no. Si alguien pasó por algo más, no lo supieron, pero tampoco preguntaron. De parte de Juan y su familia, solo me resta decirle gracias por escuchar. Estimados habitantes de la orilla del miedo, muchas gracias por llegar hasta el final de esta historia. No olviden que si quieren escuchar su relato en este canal, pueden enviarlo al correo electrónico laorilladelmiedo@gmail.com o vía mensaje privado a cualquiera de nuestras redes sociales. Están en la descripción de este video. Hágalo con toda la confianza. Para mí será un gusto poder platicar con usted por cualquier medio. ¿Qué opinan ustedes sobre estos temas tan interesantes como son las casas embrujadas, las almas que se quedaron por allí atoradas o que quizás no se quisieron ir? ¿Por qué algunas sí se quedan? ¿Por qué otras no? ¿Por qué en algunas paredes se guardan estos misterios y por qué en otras no? Por favor, déjeme su opinión. Es muy valiosa. Todos los relatos que aquí se cuentan se nutren especialmente por lo que usted nos da como feedback. Estimado habitante de la orilla del miedo, soy Grillo Villegas y le agradezco sinceramente por su tiempo y por su compañía. Espero que este contenido haya sido de su agrado. Si disfrutó del contenido, considere compartirlo con aquellos que también podrían encontrarlo interesante. Me despido por ahora, pero si así lo desea, nos encontramos nuevamente en el próximo episodio aquí en La Orilla del Miedo.